Buenas tardes. Bueno, quiero agradeceros vuestra presencia en esta tercera sesión del ciclo de conferencias que estamos teniendo sobre reforma de gestión sanitaria y que forman parte del proyecto de formación del Máster de Salud Pública y Gestión Sanitaria y EuroPath Health que realizamos aquí en la Escuela Andaluza de Salud Pública en coordinación y como título propio de la Universidad de Granada. Estamos teniendo unas sesiones dentro del programa de este máster en el que estamos compartiendo con ponentes, la verdad, muy destacados, las últimas reformas, los impulsos, los objetivos de actualización y de reorientación de los sistemas sanitarios de distintos países del mundo. Hemos tenido con nosotros a un ponente de España, a otro ponente de Chile y en este caso nos vamos a centrar en la situación actual y los retos de futuro que se plantea el sistema sanitario estadounidense. Nos acompaña Matt Murphy. Es un placer para nosotros recibirlo aquí en la escuela porque ha sido alumno del Máster de Salud Pública EuroPath Health y para nosotros pues, es un placer tener su presencia hoy aquí, pero desde el otro lado, digamos, de la barrera. Lo tenemos como ponente. Y bueno, Matt es especialista en medicina interna y salud global. Él es profesor actualmente en la Universidad de Brown, en Estados Unidos, y él tiene un conocimiento muy bueno, muy profundo del sistema sanitario español y también, evidentemente, norteamericano. Y le hemos pedido que con esa visión conjunta, pues que nos haga una revisión, una panorámica de cuáles son los planteamientos que se están haciendo actualmente en ese sistema sanitario que es de referencia para el resto del mundo. Siempre nos fijamos que es lo que está ocurriendo en Estados Unidos porque poco tiempo después nos vienen a nosotros también esos retos y esas situaciones que estén enfrentando ellos. Y nada más, le voy a pasar la palabra a nuestro ponente agradeciéndole una vez más su presencia con nosotros y nada, espero que disfrutéis de esta gran ocasión que tenemos. Muchas gracias, Marc. Cuando quieras. Vale, pues voy a intentar hacer el moderno y hablar con el micrófono así y moverme un poco y a ver si podemos con la flecha. Pues eso, un placer. Yo estaba aquí en el máster de EuroPath Health de 2012 a 2014. Hice el trayecto Granada-Rennes, que en ese momento hice la especialización en políticas sanitarias, que no sé si aún existe como parte de, o aún se ofrece dentro del marco del máster europeo. Pero tuve una experiencia fenomenal, tanto aquí como en la Escuela Nacional de Salud Pública, o la École des Hautes Études en Santé Publique en Francia. Y mi tesis del máster fue sobre las reformas de los sistemas sanitarios en la época post-crisis, que estamos todavía más cerca de la crisis global económica de 2008. Y Obamacare, o el Affordable Care Act, como es su nombre técnico, fue una parte de la respuesta del peso económico de la crisis global financiera y cómo distintos países podían plantear reformas para responder a los desafíos presupuestarios, gracias, y sanitarios que provocaba la crisis, pero también venía, particularmente como vamos a ver en los Estados Unidos con décadas atrás, de dificultades a la hora de gestionar y reformar el sistema sanitario. Pero me gusta empezar estos discursos porque mi perspectiva es bastante única. Entonces, si habla con cualquier otro médico en los Estados Unidos, gestor, académico, investigador, su perspectiva va a ser diferente. Entonces, quería compartir un poco mi trayecto personal y profesional y cómo eso ha influido en mi propia perspectiva sobre la reforma y el sistema sanitario en los Estados Unidos. Soy internista y veo pacientes, entonces soy clínico. Es verdad, en los Estados Unidos los internistas pueden ver pacientes tanto en el hospital como en la clínica. Que en España se distingue, por ejemplo, de España en ese sentido, que es casi totalmente atención hospitalaria. En los Estados Unidos son las dos. He atendido a pacientes en el hospital, particularmente durante las olas fuertes de COVID, pero al acabar la residencia en 2018, pues era adjunto en el hospital principal del estado de Rhode Island.
A la vez que estaba trabajando en el hospital, también era el director médico de una clínica de atención primaria. Que eso es una experiencia que muy pocos médicos, particularmente en los Estados Unidos, ya tienen, de poder trabajar a la vez en la clínica y en el hospital, particularmente a nivel de gestión. Y esa clínica fue gestionada por el Instituto Estatal de Salud Pública de Rhode Island, que fue una actividad de varias de salud pública. Fue una actividad clínica, quizás la más importante en ese momento del instituto, pero tenía otras actividades para responder a las necesidades de salud del estado de Rhode Island y más allá, es lo que decía, el estado de Rhode Island y más allá. Dentro de lo cual fue un instituto afiliado con la Universidad de Brown. Entonces había muchas actividades de investigación. Y yo y el equipo ejecutivo del instituto, nosotros todos teníamos puestos, y yo sigo teniendo, un puesto de investigación, ¿no? Entonces soy también investigador. De hecho, ahora 95% de mi contrato como profesor es en investigación, particularmente dedicada a la prevención del VIH. En la población, en el espacio entre poblaciones que están encarceladas o que experimentan encarcelación. Entonces, desde 2018 he tenido un puesto de planificación de salud poblacional, aparte de trabajar en el hospital y de ser el director médico del Instituto Estatal de Salud Pública, también un puesto de planificación dentro del sistema de cárceles para responder a varios desafíos sanitarios. De hecho, ahora cuando veo pacientes, cuando estoy en los Estados Unidos, está en la cárcel, que yo veo pacientes únicamente ahora en la cárcel. Y eso es donde tengo mi línea de investigación principal. Hay muchas cosas que hablar, porque trabajo en varios espacios y hay muchos retos de salud pública. Ya casi publico demasiado, es verdad que he tenido que parar un poco, se puede llegar a publicar demasiado. Sobre todo hay presiones de publicar en los Estados Unidos en el mundo académico que es un poco sano a veces. Pero sí es verdad que he tenido la oportunidad de no solo investigar, sino intervenir directamente en espacios muy difíciles. Entonces, lo que es crear una clínica de telemedicina durante una pandemia para responder a las necesidades de atención primaria, particularmente para la población LGBTQ. Pensando en las necesidades de VIH, de la prevención de VIH y la atención de género. Curiosamente, y voy a hablar de mi experiencia de la cárcel quizá en más detalle porque está entrando ahora en los procesos de reforma del sistema sanitario de forma más destacado. ¿Cómo se puede proveer atención de género dentro de la cárcel? Es un tema muy mediático y como soy responsable de ese servicio en nuestro sistema de cárceles en Rhode Island, pues hay mucho que hablar. Hay muy poco sabido y mucho que hablar. Y luego pues muchas inquietudes que se generan, ¿no? Y muy pocas pautas o conocimientos clínicos y como clínico e investigador, a veces hay que tomar decisiones sin evidencias, ¿no? Y gestionar servicios sin saber exactamente lo que se está haciendo, que es una experiencia que tengo cotidiana, de no saber exactamente lo que estoy haciendo, pero responder a necesidades reales. Y publicar, puedo hacer cosas que no sé, porque nadie, entre comillas, sabe lo que está haciendo, y pues puedo sacar la publicación y mira, ahora puedo probar que sé lo que estoy haciendo, porque he sido publicado, ¿no? También es verdad que he tenido una experiencia muy rica internacional que me ha marcado mi perspectiva sobre las grandes ventajas y desventajas del sistema norteamericano o estadounidense. Es verdad que la mayor parte de mi experiencia en el ámbito internacional ha sido en países de bajo o medio ingreso, particularmente en las Américas y el norte de África y el Medio Oriente. También he tenido la oportunidad de trabajar en la OMS y la OPS, tanto en Ginebra como en Washington. Y como Ariane y yo hemos hablado, quizás soy el director científico de voluntariado de una ONG que trabaja en Mali, que ahora es tristemente una de las varias zonas de conflicto.
a nivel mundial y llevo un par de años intentando visitar los servicios que estamos gestionando ahí. Quizás llego en julio, quizás voy, por fin, ya hemos retrasado un par de veces la visita. Pero cuando yo pienso que tenemos problemas en la cárcel de Rhode Island, luego me pongo en una reunión sobre las actividades en Mali y sé que lo que está pasando en la cárcel en Rhode Island no es tan fuerte ni complicado de lo que está pasando en Mali, ¿no? Y da un poco de contexto en términos de los retos globales, de los desafíos en salud pública que estamos viviendo hoy día. Bueno, pero vamos a enfocar concretamente en los Estados Unidos. Y un tema que se comparte a través de la historia es la complejidad. Otro es que la falta de interés en gestionar la complejidad. Eso son básicamente temas compartidos en los Estados Unidos sobre nuestro sistema sanitario. Hay una fragmentación profunda en el sistema sanitario, que realmente son varios sistemas sanitarios. Se utiliza la palabra balkanization del sistema sanitario de los Estados Unidos, es decir, que hay como sectos o bandas o países que se combate, a veces se colabora y a veces se hace combate entre ellos. Las bandas principales son los seguros privados, Medicare, que es el seguro público para personas mayores de 65 años, luego Medicaid, que es un seguro público para personas con bajos ingresos, y luego hay la administración de veteranos, que es un sistema solo que opera un poco como el NHS de los ingleses, de los británicos. Es decir, es público puro y duro, 100% público. Lo que pasa es que solo se admite veteranos de guerra. Entonces, yo no puedo ir al hospital de los veteranos. He trabajado allí durante la residencia. Era residente en el hospital de los veteranos de Rhode Island, pero no me atienden porque no soy veterano, no he estado en el ejército. Pero tiene una gestión puramente pública. Mientras que el resto del sistema, de los sistemas, entre comillas, es una mezcla de seguros privados y públicos, con la grandísima mayoría de los servicios sanitarios son de gestión privada, con o sin fines de lucro. Y hay una separación entre el proveedor de servicios y el pagador. Aunque esa separación a veces es un poco opaca, que veremos. Y como he dicho, ha habido una resistencia a reformas, a cualquier reforma que consiste en es una palabra complicada, involucramiento directo del sector público en la regulación de los actores privados, tanto seguros como prestadores o proveedores de servicios sanitarios. Entonces, las reformas previas, que veremos algunos ejemplos, particularmente después de la ley de Medicare y Medicaid del año 64-65, ha recibido resistencia de varios actores, hasta los propios médicos. Nos hemos puesto, de hecho, eso ha sido una batalla política interna dentro de las asociaciones médicas en los Estados Unidos, porque los principales han salido en contra de casi cada reforma, hasta 2010 con el Obamacare. No voy a repasar todos los fracasos a reformar el sistema sanitario, pero solo hay que saber que ha habido muchos, desde el principio del siglo XX. Y originalmente había un movimiento de establecer un seguro nacional de salud parecido al sistema en Canadá, donde todo el mundo en los Estados Unidos tendría el derecho a un seguro público, que es el sistema que tienen los canadienses básicamente. Ese tipo de sistema recibió apoyo durante los años 30 y 40 de los progresistas, los demócratas y algunas personas dentro del Partido Republicano en ese momento, que eran más progresistas, entre comillas. Pero recibió una fuerte resistencia de los propios médicos y de las asociaciones hospitalarias, etc. Entonces, nunca llegó a realizar.
Pero fue el sueño de los progresistas, entre comillas, de los Estados Unidos hasta los años 70. Y desde los años 70, particularmente con la emergencia del neoliberalismo y las dificultades del el Partido Clásico Demócrata de los Estados Unidos, también hay una confluencia de factores que el mundo progresista de los Estados Unidos ha decidido de optar para otras vías de reformar el sistema que implementar un seguro público nacional para todos. Pero sí lo que se logró fue en el año 65 de dar un seguro público para la gente jubilada, para las personas mayores de 65 años, y eso es Medicare. Que durante Obamacare de 2010 se hablaba de bajar la edad de 65 a 55 como uno de los elementos de la reforma, de intentar aumentar la cobertura de este seguro público, quizá llegando o logrando los sueños de la gente de los años 40, 50, 60 de tener un seguro público universal. Pero eso no se hizo. Y junto con la reforma de 65, la parte más fuerte de esa reforma fue Medicare. De hecho, se implementó un sistema de pago por acto sin ningún control porque intentó a no provocar la resistencia de los médicos. Había resistencia de toda forma, que políticamente no fue un éxito intentar comprar los votos de los médicos por no implementar controles en los gastos. Pero lo que Medicare optó de hacer fue implementar un sistema de pago por acto sin ningún tope o control en cómo los médicos se podían cobrar. Que los médicos se iban a autorregular, que al final no fue un fracaso y no vamos a entrar en súper detalle, pero ha habido necesidades de controlar los gastos de Medicare y de los procesos de pago por acto. A raíz de los grandes aumentos en gastos que se producía. Medicaid para la gente pobre fue como algo en ese momento que no fue considerado como una parte tan principal de la reforma, pero se ha hecho más importante con los años, dado el porcentaje grande de personas que se han quedado sin seguro en nuestro sistema. Entonces, como se pasó la ley de Medicare en 65, no se ha podido construir o hacer más crecimiento o hacer más reforma importante después de esa ley, pues ha habido reformitas, leyitas, cosas que sacaban para intentar controlar el gasto, ¿no? Porque el gasto se disparaba. Particularmente empezando en los años 80. Pero sí en la reforma de 2010, que Biden, quien fue el vicepresidente en ese momento, al pasarse, salió y dijo en inglés una palabra rota, porque fue un big fucking deal en ese momento, porque durante 40, 50 años no se había logrado ninguna reforma. Pero es verdad que la reforma que se fue muy pro-privado, que veremos. Al final no fue un seguro público. De hecho, las maniobras políticas para intentar evitar la resistencia histórica que se había provocado todo el otro sistema, pues condujo a Voy a saltar. No, voy a volver. Voy a volver a este tema después, pero no había una presencia o un peso en el sector público tan fuerte como mucha gente quería, ¿no? Para intentar evitar la resistencia que venía de los hospitales, de los laboratorios farmacéuticos, de las asociaciones de hospitales, etc. Y bueno, pero todo el mundo se daba cuenta en ese momento, en 2010, que realmente había un disparo en los gastos y algo se tenía que hacer para la sostenibilidad del sistema. Entonces, por fin, todos, aunque fuera una reforma muy pro-privado, muy pro-sector privado,
todo el mundo sabía que algo se tenía que hacer, ¿no? Y es verdad que el aumento en el gasto en salud se ha estabilizado un poco, pero se sigue aumentando. Ese pico es de la pandemia, donde había una inversión importante de recursos públicos para responder a la pandemia. Pero en términos del porcentaje, vemos un poco más de estabilidad en estos años atrás, ¿no? Pero los Estados Unidos sigue siendo con diferencia el país que más gasta en términos del porcentaje de su PIB en su sistema sanitario. Y vemos en qué, ¿no? Particularmente en atención hospitalaria, en atención ambulatoria, luego pues una mezcla de gastos y gastos farmacéuticos, etc. Y vemos también algunos cambios importantes, destacables, pero algunos cambios y luego algunos no cambios. El gasto por los seguros privados aumenta bastante más que los seguros públicos, Medicare y Medicaid. En parte porque hay una falta de regulación y reglamento del sector privado, y eso sigue persistiendo. Mientras que en los seguros públicos, pues sí se introducen mecanismos para intentar controlar el gasto, que son más eficaces al final. Vemos, y esto es una reflexión sobre todo de la reforma de 2010, que realmente aumentó por bastante la cobertura pública del gasto sanitario, quitando el peso de los gastos del bolsillo, que fue uno de los resultados positivos de la reforma de 2010. Y algunos de esos elementos claves ya he comentado, pero la separación del pagador y proveedor, los orígenes del pago por acto, que sigue en marcha, pero con mucho más control, pero muchas veces ese control no es formal ni del gobierno central, federal, sino por otros actores. Es verdad que a veces hay seguros que asociaciones hospitalarias dan a sus empleados o ofrecen al público. Y ese tipo de seguro se ha aumentado particularmente en los últimos años, pero sigue siendo una parte minoría de esas ofertas. Y es importante saber que somos un país de 50 estados y realmente cada estado tiene su propio mercado. Entonces hay 50 mercados de seguros y hay 50 sistemas. Entonces dentro de la fragmentación de lo privado y el público, etcétera, pues esa fragmentación existe en cada estado de forma diferente. Es un poco borroso, pero vemos los cambios en los últimos años, que todavía hay 8% de la población que queda sin seguro. Veremos que esa población está geográficamente concentrada particularmente en el sur de los Estados Unidos. En los estados más de derecha, entre comillas, conservadores, que han optado para no aumentar, han optado ellos mismos, no aumentar la cobertura. La mitad de las personas que están sin seguro están ubicados en el estado de Texas, básicamente, que hay una concentración brutal de personas sin seguro en los Estados Unidos. Y vemos una idea más o menos de dónde viene la cobertura, por qué tipo de seguro. Y debería decir que también una de las otras bases, y lo hablaré al final cuando hablo de mi propia experiencia como paciente y como gestor, la mayoría de la cobertura sanitaria viene a través de tu empleo. Entonces, mi seguro médico es a través de mi empleador. Y hablaré de esa experiencia un poco rara, que a veces tu jefe también tienes que hablar con tu jefe no sobre tu salario, pero tus necesidades sanitarias, cuando estás hablando con tu contrato, ¿no? De tu trabajo. Entonces, bueno, los médicos no querían, y los servicios sanitarios no querían que nadie le dijera cuánto cobrar y cómo. Pues
después de muy poco tiempo, 5 o 10 años, pues se daba cuenta que eso se iba a disparar. Entonces había que introducir algún tipo de control y entra el managed care, que es un tipo de gestión sanitaria donde los seguros imponen controles en los médicos, bueno, no imponen controles, introducen incentivos, debería decir. Introducen incentivos para intentar animar tanto a los pacientes como a los médicos de seguir cierto tipo de comportamientos. Entonces, no es un tipo de regulación directa, sino indirecta y muchas veces hecho por los propios seguros, no por el gobierno. Hay ciertos tipos principales. De hecho, y lo voy a hablar luego, pero yo tengo un PPO. Es mi tipo de seguro médico. Y lo tengo porque yo soy mi propio médico de cabecera. Yo puedo decidir si quiero ir a un especialista. Si yo quiero ver al dermatólogo, pues lo decido yo, porque sí. Es más complicado que eso porque no sé si lo hablo en detalle, es casi imposible encontrar un médico de atención primaria en mi estado de Rhode Island. Aún para médicos. Es curioso porque mi marido es médico de atención primaria aquí y no le gustaba la experiencia de ni trabajar ni ser paciente en el sistema estadounidense por varias razones, pero uno de ellos es que no le podía enchufar yo. No sé si como conocéis a veces el sistema sanitario, bueno, y no solo sanitario en España, pero el enchufe ayuda, ¿no? Y me ha ayudado a mí aquí, porque, por ejemplo, ahora yo no tengo cobertura médica en España, aunque vivo aquí, soy residente, que tarda su tiempo y tal, y si se vincula, y etcétera, con la seguridad social y el empleo de mi marido. Pero aún con seguro médico, y aún siendo un gestor de una clínica de atención primaria, y aún siendo profesor en Brown, y aún siendo un experto en política sanitaria, yo no podía enchufar a mi propio marido porque no había manera. Porque ni me puedo enchufar a mí, ¿no? Particularmente para recibir atención primaria. Entonces, yo soy mi propio médico. Entonces, cuando yo decido que necesito ver un gastroenterólogo, ala. Pues, pero pago más para mi seguro. Me sale del bolsillo y me cuesta más dinero. Pero mi empleador ofrece un HMO o un PPO. HMO, sí, estás obligado, cualquier prueba, cualquier referido, cualquier derivación, hay que tener un médico de atención primaria que te lo concede, que te lo hace. Si no, nada. Un PPO no hace falta un médico de atención primaria. Lo que pasa es que los gastos son mayores del bolsillo para mí, porque yo he elegido un PPO. Pero tengo esa selección, esa opción. Y esos tipos de planes han pasado de un pago por acto en el año 88, de casi 3/4 de la población tenía un seguro de pago por acto, que cualquier gasto se pagaba y no había control ni barreras en el gasto o el comportamiento del médico ni el paciente. Hasta ahora solo, bueno, eso es 2001, 7%. Eso ha estado estable estos números en los últimos años. Entonces, eso es en los seguros privados, que tienen un seguro privado. Y bueno, pero hay muy poca transparencia en el mercado de los seguros privados, entonces hay muy poco que se sabe. Entonces, lo que voy a hablar un poco más en detalle son de los seguros públicos que sí se sabe más. Y además, la ley de 2010 de Obamacare ha obligado no los seguros privados tanto, pero a los hospitales y a los propios seguros públicos de ser más transparente. Y entonces tenemos más datos. Por ejemplo, solo voy a hablar de Medicare en detalle en términos del gasto sanitario. Voy a hablar de Medicaid porque es quizás en términos del determinante de salud más importante de los Estados Unidos. Porque si
Si tienes bajo ingreso y no tienes un seguro a través de tu empleador, acceso a Medicaid es lo que determina si tienes cobertura médica o no. Entonces, y hablaremos de la panorama de eso, de la falta de cobertura o las dificultades en asegurar la cobertura para esa población en particular. Pero Medicare, ya al cumplir 65 años, garantizado derecho, lo tienes. Y es gestionado desde Washington. Es verdad que cada estado tiene un mercado único, pero realmente los fondos 100% y las obligaciones vienen todo de Washington. Y realmente por ser la potencia de regulación y de financiamiento más potente de los Estados Unidos y más uniforme, pues realmente ha marcado, marca el paso para todos los seguros a nivel nacional. Entonces, no es una forma de regulación per se, sino un poco por de facto, por obligación por la parte de los hospitales, ¿no? O por la parte de los servicios. Tienen que ser como, todo el mundo tiene que seguir lo que paga Medicare, pues los otros seguros y hospitales siguen su rumbo. No es obligatorio, sino como natural. Medicare sigue con una base de pago por acto, pero ha habido cambios. Y el Obamacare, que hablaremos un poco más en detalle en un momento, ha introducido mecanismos para mejorar la calidad de los servicios prestados, la eficiencia e introducir innovaciones en la organización de servicios sanitarios. Eso viene de antes de Obamacare, pero se ha reforzado con la reforma de 2010, es Managed Care o atención gestionada. Hay la tradicional, que es pago por acto, y luego hay el Medicare Advantage, donde tú puedes elegir un plan donde hay un fondo anual, ¿no?, que se tiene que cubrir tus necesidades. Hace unos años, particularmente antes de la reforma de Obamacare, había muchas deficiencias en esos seguros o esos planes. Pero se ha ido evolucionando y veremos que ahora cubre la mayoría de las personas con Medicare, que es Medicare Advantage. Y son seguros que el dinero, los fondos vienen de Medicare, pero son gestionados por el seguro privado, que no se escapa del sector privado en los Estados Unidos, de hecho, aun con los seguros públicos. Y es con bastante complejidad. Pero aunque cubre la mayoría de las personas con Medicare, solo es un tercio de los gastos. Y hay varias razones para que explica eso. Pero curiosamente, y eso es muy fuerte, aquí entra la complejidad, y lo hablaremos como gestor y como clínico. Una persona de por medio puede elegir entre 43 planes. En un estado puede haber cientos de planes de seguros, con cada uno con sus propias características. Y que cada año cambia. Cada año. El 1 de enero como gestor es espantoso. Porque de repente todo mi panel va a tener, bueno, todos no, pero muchos van a tener nuevos seguros, con nuevos requisitos, etcétera, etcétera. Pero se ha ido creciendo y piensan que dentro de los próximos 5 años, 2/3 de las personas que tienen derecho o que tienen cobertura por Medicare van a tener un plan de Managed Care, de atención gestionada. ¿Y por qué? Porque estos planes al final se pueden adaptar a las necesidades de los pacientes. Un ejemplo, yo tengo 70 años y tengo diabetes y insuficiencia cardíaca y vivo en Chicago. Pues el Blue Cross Blue Shield, una compañía privada que está ubicada en Chicago, pues uno de sus 40 planes de Medicare es adaptado a personas con diabetes y con insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué tipo de ventaja ofrece ese tipo de planes?
Pues este tipo de cosas. Entonces, de Medicare Advantage, casi todos ofrecen algún servicio de telemedicina. La grandísima mayoría, acceso al gimnasio. Y va así. ¿Sabes? Si yo estoy en un plan de pago por acto, pues yo voy al médico y me cobran por cada cosa que hace. Si tengo un plan de Medicare Advantage, donde hay un fondo gestionado por un seguro médico, lo que ellos quieren es evitar gastos. Entonces, ¿cómo evitamos gastos? Pues vete al gimnasio, coño. ¿Sabes? Como paciente, vete al gimnasio. Bueno, evitamos visitas a urgencias, te llamamos a tu móvil, etcétera, ¿no? Y se va disminuyendo el tipo de servicios que ofrecen, pero eso es muy popular para pacientes, ¿no? Porque no solo puedes elegir un plan, pero puedes elegir un plan adaptado a sus necesidades. Quizás puedes elegir un plan que te traen comida a tu casa, que te organizan el transporte para no solo actividades sanitarias, pero actividades sociales. Hay algunos planes que realmente, como quieren evitar los gastos en salud, pues invierten en prevención y en actividades muy innovadoras. Pero una desigualdad importante es que esta oferta depende mucho de la geografía. Si estás en una zona más adinerada, urbana, va a tener 80 planes dentro de los cuales lo puedes elegir. Si estás en una zona rural de la Dakota del Norte, no vas a tener ninguno. Y eso es lo que vemos. ¿No? Al nivel estatal y hasta al nivel de condado hay diferencias enormes en el porcentaje de la población que optan o que tienen acceso a ese tipo de plan de managed care. Y no solo eso, hay solo un pequeño grupo de compañías que ofrecen. Eso lo vamos a... Y yo como gestor, el dichoso United Healthcare que me da calambres. Es mi propio asegurador, entonces es la compañía que me da seguro, los odio. Y como gestor y clínico, cada vez que yo veía a un paciente con ese seguro, sabía que iban a tardar meses o años en darme el dinero por las cosas que hacía y que iban a enviar facturas para fastidiar a los... Sabes que cada compañía de seguros tiene su propio comportamiento a la hora de intentar controlar gastos. Y a veces es hacer la vida de los clínicos y los gestores y los pacientes imposible para que sea reembolsado por los servicios que hayan recibido. Y de hecho, United Healthcare está en aumento, ¿no? Hay beneficios económicos para ese tipo de comportamiento. No, porque mi empleador, por ejemplo, es bastante más barato ir con United Healthcare que ir con los demás, porque United Healthcare puede ofrecer unos gastos menores a otras compañías de seguro, porque su comportamiento es intentar evitar pagar para lo que sea. ¿No? Pero para mi empleador, que me está pagando una parte de mi seguro, es apetecible, porque no quieren pagar mucho para mi seguro médico. De hecho, mi seguro médico... Los seguros médicos, cuando yo cambio trabajo, cambia mi seguro médico. Cuando pierdo mi trabajo, pierdo mi seguro médico. Y mi empleador puede elegir o decidir de cambiar mi seguro sin avisarme. Bueno, es decir, ahora este año el seguro va a ser totalmente diferente. Entonces, claro, mis médicos que estaban cubiertos con mi plan anterior ya no están cubiertos, quizás no puedo seguir en la misma clínica, quizás no están reembolsados, quizás tengo que pagar más del bolsillo, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que no decido yo, que decide mi empleador, que luego pues me lo dice y tengo que llamar con mi jefa a decir, oye, que ha cambiado el seguro médico, ahora no puedo ver mi especialista. Eso pueden ser conversaciones incómodas. De hecho, personas que tienen problemas severos de salud, ellos mismos o sus familiares, muchas veces el seguro que ofrece el empleador determina si acepta el trabajo o no. Entonces, es un tema muy presente. De hecho, la semana pasada he tenido una conversación particularmente con mi jefa sobre mi seguro, que no se ha resuelto, que hay cosas que no están cubiertas que no se ha resuelto. Bueno, vemos que los managed care ofrecen servicios de comida
apoyo general en la casa, transporte, etcétera, más que los planes que utilizan pago por acto. Y es verdad que hay unas ofertas. Yo digo, oye, que yo quiero un plan de Medicare Advantage yo, que yo no tengo 65 años, pero tener la comida enviada a casa por el seguro, genial. Y también hay reseñas públicas, es decir, que yo al ver los planes, hay reseñas que vienen con criterios formales públicos que marca cada plan, ¿no? Entonces hay planes de Medicare Advantage de 5 estrellas, 4,5, 4, etc. Y va cambiando cada año, y como van cambiando la reseña, como la característica de los seguros cambian, pues las reseñas, según los criterios formales, cambian. Hay mucha información en esta gráfica. Lo que quería resaltar fue que en 2010, el año que se hizo Obamacare, según los indicadores de salud sobre Medicare, el plan tradicional de pago por acto fue superior a la hora de los resultados en salud comparado con atención gestionada. En 2017 es el revés, eso se hace al contrario. Entonces, está viendo que ha habido mejoras en las características, o por lo menos los indicadores que se siguen para la atención gestionada. Ok, entonces vamos a hablar, dado que ha sido la reforma más importante en los Estados Unidos en los últimos 50 años, hablemos un poco más en detalle sobre el Affordable Care Act o Obamacare. Los elementos claves. Aumentó la cobertura. Fue previsto originalmente de dar cobertura prácticamente universal. Pero veremos por qué eso sigue habiendo casi 8% de la población que queda sin cobertura. Curiosamente, venía de una obligación individual que cada individuo fue obligado de asegurarse con un seguro médico. Si no, pagas un impuesto. O sea, al final la responsabilidad caía al individuo de asegurarse. Pero estableció mercados de seguros sanitarios como Kayak o como las páginas que puedes comparar entre diferentes planes y tal, gestionado en cada estado por un servicio público. Un individuo y una compañía de tamaño pequeño podría entrar en ese mercado y ver varios planes y decidir cuál venía mejor para ellos o no. Antes de esa reforma, si tú querías asegurarte como un individuo, tú tendrías que llamar a la compañía y tú como individuo aportabas mucho más riesgo de asegurarse, ¿no? Porque tú podrías tener antecedentes sanitarios, una familia grande, gente con problemas de salud, pero si una aseguradora estaba dando seguro a una compañía con 5.000 empleados, pues una mejor posición de negociación para los precios de seguros va a tener. Pues eso, el mercado para compañías pequeñas y para individuos se establece para intentar responder a esa dificultad. Curiosamente, hay subvenciones públicas a seguros privados. Es decir, solo en los Estados Unidos. Dinero público va a compañías privadas para pagar un aseguramiento privado, según los ingresos de cada uno. Entonces, yo gano X cantidad de dinero y no tengo un seguro por mi empleador, no lo ofrece. Yo quiero conseguir un seguro a través de este mercado público. Según mis ingresos, el gobierno paga 30%, vamos a decir, del coste de ese seguro y yo pago 70%. Una de las cosas que se intentó hacer, que al final no se hizo y fue la parte más polémica de la ley, fue una opción pública dentro de este mercado que la gente podía elegir un seguro público, no solo privado. Y al final, por la resistencia de las compañías de seguros que decían que no había manera de competir, fue
un discurso un poco surrealista, ¿no? Porque por un lado las compañías aseguradoras estaban diciendo que solo el sector privado podían organizar o financiar los servicios de forma eficiente, pero por otro lado decía que no fue justo necesitar competir con el gobierno. Al final no se aprobó la opción pública por la resistencia del sector de los seguros. Y aumentó o expandió el acceso a Medicaid, el seguro público, pero como había dicho antes, Medicaid está, o quizás no lo dije de forma clara, Medicaid está gestionado, mientras que Medicare está gestionado por el gobierno federal en Washington, Medicaid está gestionado a nivel estatal, con mitad de dinero de Washington, mitad de dinero del propio estado. Y lo que Obamacare intentó hacer fue básicamente obligar a los estados a aumentar Medicaid para asegurar que nadie se quedaba fuera de esa cobertura. Pero la resistencia política fue tal que llegó a la Corte Suprema y al final la Corte Suprema dijo que no fue legal obligar a los estados a dar ese tipo de cobertura. Y veremos la consecuencia. Y es a raíz de eso que casi 8% de la población queda sin seguro en los Estados Unidos. Y como había dicho antes, también el Affordable Care Act introduce medidas de innovación y eficiencia para reducir los gastos, que sigue siendo un reto importante, ¿no? Por medidas de transparencia, controles en precios, aunque esos controles sean muy leves, y realmente sea más bien intentando fomentar la competitividad y la transparencia que un control en sí. Y voy a hablar de unos resultados del establecimiento de un fondo de innovación para explorar nuevos mecanismos de gestión para mejorar la calidad de la prestación de servicios, particularmente the Transitions Clinic Model, que hablaré durante un par de minutos, porque esto me afecta a mi trabajo en la cárcel. Entonces, la red una investigadora en Yale que se llama Emily Wang, que fue premiado con el premio Genio este año pasado. Y curiosamente tuve la oportunidad porque ella trabaja con personas encarceladas, pero cuando salgan después de salir, no cuando están en la comunidad. Mientras que yo hago mi investigación en la cárcel con personas encarceladas. Y fui invitado para que mañana daré una presentación sobre PrEP en la cárcel. Fui invitado a dar esa misma presentación en su laboratorio. Y fue curioso sentí afortunado de entender por qué ella era un genio y yo no. Pero solicitó un grant de ese fondo de innovación de 2010 para establecer un modelo de prestación de servicios para vincular a la persona saliendo de la cárcel a la comunidad, para evitar gastos innecesarios de salud, porque muchos salían de la cárcel y al no tener un médico de cabecera, al no tener un seguro médico, al no tener un conocimiento del sistema de salud en la comunidad, muchos iban directamente a urgencias. Y además, se ha estudiado y había un estudio en el New England Journal of Medicine muy espantoso que demostraba que ese periodo justo después de salir de la cárcel, 2 o 4 semanas, una persona está entre 12 y 20 veces más, entre 12 y 20 veces más probable que esa persona muera en el periodo de 2 o 4 semanas después de salir de la cárcel. Entonces, a responder a tanto ese desafío de salud pública en ese periodo de reinserción social, y sabiendo que hay gastos ineficientes en ese periodo, solicitó y recibió un grant de varios millones de dólares para investigar lo que ella llamó un Transitions Clinic, de conectar personas a salir de la cárcel con un médico de atención primaria utilizando un Community Health Worker, un trabajador comunitario de salud. Y se ha publicado mucho y ahora ese modelo se ha extendido a varios estados y de hecho yo ayudé a implantar esa misma clínica en Rhode Island ya hace como 5 años, ese mismo modelo.
Y entonces ha dado fruto, ya se ha visto el impacto de intentar apoyar ese tipo de innovaciones en salud, conectando sectores diferentes, intentando responder a las inequidades en salud y pensar un poco out of the box, ¿no? Fuera de la caja. Sin embargo, el gran reto es la falta de expansión de Medicaid, ¿no? Y aquí vemos, eso es de hace un par de meses, este mapa, los estados que han decidido de no aumentar Medicaid para asegurar una cobertura universal para la población de su estado, ¿no? Y Texas, por ejemplo, es un estado enorme, con millones de personas que se han quedado fuera o sin cobertura médica. Y la experiencia de un gestor de un servicio sanitario en Rhode Island es muy diferente a un gestor en Texas. Porque por lo menos en Rhode Island todo el mundo tiene, básicamente todo el mundo tiene algún tipo de cobertura médica, algún seguro médico. Mientras que eso no es el caso particularmente en el sur y el sudeste de los Estados Unidos. Entonces, bueno, el momento en que estoy ahora, yo trabajando tanto de investigación como de gestión de servicios y en el ámbito post-Obamacare, es el gobierno actual está optando para algo que se llama un waiver, que es decir, que los estados propios mismos pueden ir al gobierno federal, y eso es el seguro de Medicaid y la agencia estatal que gestiona Medicaid va al gobierno federal para pedir que aumenten la cobertura aún más allá que el Obamacare. Porque viendo que no va a haber más reforma, que la resistencia a la situación política es tal que muchas veces los estados tienen que tomar la iniciativa, los waivers, es decir, aumentos de cobertura técnicos, no legales ni formales, están de moda en los Estados Unidos. Y están tan de moda que yo estoy plenamente en uno de ellos, en Rhode Island. Y particularmente lo que están intentando hacer es a través de, y voy a una pequeña pausa aquí, cuando una persona en los Estados Unidos entra en el sistema de cárceles, automáticamente pierde su seguro médico y se hace la responsabilidad del Estado y del propio sistema de cárceles, lo cual es parte del problema cuando una persona vuelve a la comunidad, porque ya no tiene seguro médico. Entonces, el Obamacare, vuelvo un poco para atrás, el Affordable Care Act, ese aumento de la cobertura de Medicaid lo que hizo fue dar incentivos al propio sistema de cárceles de activar o conectar las personas encarceladas con cobertura médica antes de salir de la cárcel. No fue una obligación. En Rhode Island al final contrató y hay un puesto de trabajadora social que su única función en el sistema de cárceles es activar Medicaid para las personas que vuelven a la comunidad después de un periodo de encarcelamiento. Es su única función. Pero cada estado puede gestionar eso como quiera. Entonces, muchos estados felizmente felizmente, lo digo un poco irónicamente, pero no quieren ofrecer cobertura médica a la gente encarcelada porque no lo merecen, ¿no? Es un sector de la población que no merece una serie de protecciones sociales, ¿no? Entonces, Rhode Island sí intenta asegurar cobertura al volver de la comunidad. Pero ahora no solo eso, sino que estos waivers intentan dejar entrar Medicaid dentro de la cárcel. Es decir, que una persona ya no solo tiene que depender de
los presupuestos estatales del sistema de cárceles, sino también encima de eso puede haber una cobertura médica del seguro público mientras que una persona está encarcelada. Y que eso también puede incentivizar que hay gestores de caso, trabajadores sociales, etcétera, que vincula y que intenta cruzar el sector, estos dos sectores, que es el sector de justicia y de salud. Y Rhode Island se prevé para enero de 2025 y los gestores de la cárcel no saben, cuando digo que estoy en un espacio donde la gente no sabe lo que están haciendo, nadie se sabe cómo hacer esto. Pero para mí es un reto muy llamativo y algo que me apasiona bastante, porque yo veo la posibilidad de responder a las inequidades en salud y reducir barreras a la hora de acceder al sistema, y esto es una manera de hacerlo. Súper complejo. Súper complejo. Pero muy apasionante. Y está pendiente de aprobación y Rhode Island será el tercer o el cuarto estado de recibir eso. El primer estado ha sido California, y madre mía, el lío de California de intentar reformar la manera de prestar servicios sanitarios en la cárcel, porque es un estado enorme. Bueno, entonces aquí voy a terminar un poco más con mi propia perspectiva vivida, personal, y quizás podemos ya pasar a la parte de discusión, de debate. Esto ya he comentado un poco. Mi plan de seguro es como 200 páginas, infumable, lo digo. Yo no tengo ni idea de lo que está cubierto, lo que no, quién lo puede cubrir, cuánto me va a salir del bolsillo, cuánto no, cada año cambia. Entonces realmente es la única cosa buena, entre comillas, es que yo elijo mi plan dentro de los dos planes que ofrece mi empleador. Entonces yo puedo elegir de no tener un médico de atención de cabecera, que no lo podría conseguir. Lo puedo elegir de recibir atención sanitaria sin necesitar un médico de atención primaria, pero me sale más caro. Entonces eso es la ventaja. Y como soy médico, yo soy mi mejor médico de atención primaria. Eso no es verdad, ¿eh? Que somos los peores pacientes, los médicos. Pero bueno. Y otra cosa, es verdad que la ley de ser un paciente en los Estados Unidos es que nunca paga una factura del seguro sin pelear. Porque muchas veces, para fastidiarte y para ver si vas a pagar de primera, el seguro te enviará facturas de cientos, miles de dólares y a ver qué responda. ¿Qué lucha vas a montar para no tener que pagarlo? Porque con mi plan de 200 páginas no tengo ni idea de lo que está cubierto o no. Y que hay un médico muy listo que en un despacho mucho más bonito que el mío que recibe incentivo financiero para rechazarme. De hecho, yo me acuerdo, como director médico de una clínica de atención primaria de salud pública, yo sabía perfectamente que había mis doppelgangers. Literalmente, fue una batalla entre los médicos del seguro y mí para asegurar que mis pacientes recibían o no le llegaba factura. Y fue como, ¿cómo documentamos? ¿Cómo llamamos? ¿Qué llamamos? ¿Cómo pedimos estos laboratorios para que se reembolse? Literalmente, había una oficina en los seguros privados de Rhode Island, una oficina mucho más bonita que el mía, que literalmente estábamos en batalla constante. Y claro, hay unas compañías que son mejores que otras. Si no sé lo que mi propio seguro cubre, pues ni mucho menos mis 2.000 pacientes sé lo que le va a cubrir o no. Y muchas veces, como yo documento y lo que yo pido y cómo lo pido, influye si está cubierto o no. Entonces, claro, hay una sección dedicada en cada clínica, cada hospital. En el hospital de Rhode Island es un edificio de 8 plantas que se dedica solamente a gestionar factura.
Y, hombre, yo lo pasaba mal. De hecho, no es que solo lo pasaba mal, hay médicos que se van, dejan el trabajo, porque está entre el paciente y el seguro y no saben. Y está constantemente cambiando, es difícil prever lo que va a estar cubierto o no. Y lo pasas fatal cuando viene un paciente para regañarte por haber pedido algo que realmente tú pensabas que necesitaba, que al final le sale cientos de dólares o miles de dólares. Y no lo sabía yo, pero lo necesitas. ¿Y cómo lo gestionamos? Bueno, pues yo creo que con eso hay otra cosa que quería destacar. No, realmente había una figura que no incluía, pero a raíz de esa complejidad y esa variedad en el mercado de los seguros, lo que está pasando cada vez más es que la private equity, los grandes fondos de inversión, se están metiendo en la prestación de servicio sanitario. Porque realmente la única persona, las únicas entidades que saben manejar esta complejidad para ganar dinero son los fondos de inversión. Pero lo que pasa, los fondos de inversión no están interesados en resultados en salud, están interesados en beneficio económico. Claro. Entonces, lo que está pasando es que cada vez hay grupos más pequeños de fondos de inversión y de aseguradores que están básicamente controlando el mercado. Porque es tan compleja como gestor clínico llevar esa complejidad que salimos del mercado laboral o dejamos el trabajo en la mano de otro. Y la mano de otro, lo que le interesa es sostenerse de forma económica. Y en eso estamos ahora. Entonces, bueno, con eso termino y quizá debate o discusión.